Adelante, vamos, Eric. Buenas noches con todos. Hoy, 30 de agosto del 2021, celebramos los 134 años de creación de la Academia Peruana de la Lengua. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a este evento en esta noche. Hoy nos acompañan los académicos Osvaldo Holguín Cayo y Marco Martos Carrera. Ambos tendrán exposiciones a propósito de este evento titulado Aniversario de la Academia Peruana de la Lengua. La primera intervención de esta noche estará a cargo del académico Osvaldo Holguín Cayo, quien brindará la ponencia Colegas y Antagonistas, Ricardo Palma y Juan de Arona. Osvaldo Holguín Cayo es doctor en Historia y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus publicaciones figuran Tiempos de Infancia y Bohemia, Ricardo Palma, 1833-1860. Páginas sobre Ricardo Palma, Poder, Corrupción y Tortura en el Perú de Felipe II y Cafés y Fondas en Lima Ilustrada y Romántica. Ha editado Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, publicado en Quito el año 2003, y Los Cronistas del Perú, 1528-1650, de Raúl Porras Barrenechea, publicado en Lima por la Biblioteca Abraham Valdelomar, el Instituto Raúl Porras Barrenechea y la Academia Peruana de la Lengua en el año 2014. Es miembro de número de las Academias Nacional de Historia y Peruana de la Lengua, del Instituto Histórico Marítimo del Perú y del Instituto Ricardo Palma de la Universidad Ricardo Palma, y miembro ordinario del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia. Esta noche le cedemos la palabra al académico Osvaldo Holguín Cayo, quien nos brindará la ponencia Colegas y Antagonistas, Ricardo Palma y Juan de Arona. Adelante. Buenas noches, gracias por la presentación y expreso un saludo cordial a todos los que se han conectado a esta ceremonia, a esta actuación, pero especialmente a los doctores Marco Martos y Susana Cordero, presidentes respectivamente de la Academia Peruana y de la Academia Ecuatoriana. También saludo, por cierto, a los otros académicos que se han conectado, así como al público en general. Bueno, los que conocemos un poco de la historia literaria peruana del siglo XIX, sabemos que Ricardo Palma y Juan de Arona no siempre fueron buenos amigos, a pesar de pertenecer prácticamente a la misma generación de intelectuales, la generación romántica. Pero también sabemos que ambos fueron dirigentes, estudiosos del castellano peruano. Tanto así que Juan de Arona, seudónimo de Pedro Paz Soldán Yunano, publicó una obra que, no obstante su antigüedad, se sigue consultando, su famoso Diccionario de Peruanismos. Palma también manifestó en muchas oportunidades su afición por las voces peruanas y en general hispanoamericanas. Y después de Arona, publicó Neologismos y Americanismos en 1897 y en 1903, 2.700 voces que hacen falta en el diccionario, subtitulada esta obra Papeletas lexicográficas.
Entonces, en los 20 o 25 minutos que me voy a permitir tomar, quiero destacar algunos de los momentos en los cuales ambos escritores peruanos, Palma y Arona, tuvieron una relación unas veces amistosa y otras veces francamente opuesta a la amistad y más bien próxima a la polémica y al antagonismo. Pero antes de entrar en materia, quiero decir rápidamente que los estudios léxicos de Palma y Arona han sido materia de trabajos académicos de algunos intelectuales peruanos y extranjeros, entre los cuales deseo mencionar a Carlos Arrizabalaga, Julio Calvo Pérez, José Carlos Huiza Telles y Carlos Yushimito. Sin olvidar a un intelectual peruano de la primera mitad del siglo XX, Pedro Manuel Benvenuto Murrieta. Igualmente, la conflictiva relación de Palma y Arona ha sido referida, entre otros, por Julio Díaz Falconi, Héctor López Martínez, Julio Ortega y Alberto Tauro. Juan de Arona, o sea, Pedro Paz Oldaño Unanue, fue 6 años menor que Palma, pues nació en Lima en 1839. Un paralelo de ambos escritores tendría que destacar, pues, que hubo muchos factores que los diferenciaron notoriamente. Por ejemplo, Arona perteneció a una familia importante de origen arequipeño, los Paz Oldán Dureta, avecindados en Lima, hermanos tales como Mateo, José Gregorio y Mariano Felipe, notables ciudadanos que aportaron muchos conocimientos y muchas obras al desarrollo del Perú en la segunda mitad del siglo XIX especialmente. Mientras Palma, por el contrario, como todos los que le hemos seguido los pasos, sabemos, fue más bien hijo de unos provincianos de origen humilde, pero fueron los estudios el elemento que los unió, porque ambos, Arona y Palma, estudiaron en San Carlos, aunque en diferentes momentos. San Carlos fue en su tiempo el mejor colegio limeño. Arona, favorecido también por la fortuna, viajó por Europa y el Próximo Oriente, siendo muy joven aún. Más tarde, después de un viaje de varios años y de estudios igualmente realizados en Francia, retornó y se dedicó al periodismo, a la literatura, y a lo largo de su trayectoria vital, Arona ejerció en algunos momentos funciones diplomáticas en Chile, en el Brasil, en Argentina. Palma, en cambio, se hizo marino administrativo y después, de lleno en la política, ascendió al elevado sitial de senador de la República y secretario personal del presidente coronel José Balta. Más tarde,
se dedicó por completo a la literatura en la década de los años 1870. Se hizo muy famoso en el Perú y fuera del Perú. Y después le tocó la delicada y patriótica tarea de reconstruir la Biblioteca Nacional saqueada durante la ocupación de Lima por el ejército enemigo. La política atrajo, pues, a Palma mucho más que a Arona. Ambos escribieron mucha poesía, ambos también escribieron comedias, pero Arona hizo algunos trabajos históricos con mucha seriedad, a diferencia de Palma, que siempre se dejaba ganar por la fantasía. Arona murió en el año 1895, con solo 56 años de vida, mientras que Palma llegó hasta el año 1919, cuando había cumplido 86. El primer contacto que les encuentro a ambos escritores se ubica en el año 1863, cuando Palma redactaba una crónica en la Revista de Lima, oportunidad en la cual conoció Palma un libro recién publicado por Arona en Europa, un libro de poesía, que elogió en las páginas de la Revista de Lima. Ese libro se titulaba Ruinas, había salido en París, y de él dijo Palma: bello libro, colección de poesías de Juan de Arona, joven y hábil compatriota. Contiene graciosas composiciones que nos permitimos recomendar a los amantes de las letras. Poco después, cuando Palma estuvo en Europa, en tránsito hacia un destino consular en el Brasil, incluyó a su colega poeta Arona en su compilación titulada Lira Americana, ocasión en la cual recogió 6 composiciones breves de Arona, que acompañó de otras muchas, de 9 poetas peruanos, sin duda los más destacados de su generación. Había, pues, hasta entonces una relación amistosa entre ambos poetas, entre ambos románticos. Pero las cosas cambiaron en el año 1867, cuando Palma estaba dedicado al periodismo político y escribía unas graciosas semblanzas sobre los congresistas, sobre los senadores y diputados que tenían un lugar en el Congreso de la República. Al parecer, escribió una semblanza muy crítica del padre de Arona, de Pedro Paz Oldán Neta. Y esto le ganó una durísima crítica de Juan de Arona, o sea, de Pedro Paz Oldán Yunana. Una dura crítica que la hizo Arona en verso.
y que generó una polémica. A fin de que reparen en el arte de Arona, voy a leer la primera versada que le dedicó a Palma, criticando lo que había escrito acerca de su padre. Dice así: acometió la empresa de ser bardo y se quedó en coplero don Ricardo. Tomó otro rumbo su mollera estítica y metió su cuchara en la política. Rascó a Peset hasta formarle roncha por conseguirle suculenta troncha. Para irse al Amazonas se fue a Europa, con los sueldos de un año y viento en popa. Gastó en París la plata del Estado y a su destino no llegó el empleado. No tiene hoy troncha y grita y forcejea. Defiende los principios y la idea. Bueno, Palma contestó también mediante versos. Y Arona replicó. Y replicó duramente. Más duramente se podría decir. Y como otros adversarios y críticos que a lo largo de la vida tuvo Palma, Arona aludió al ancestro africano de Palma. Es decir, practicó una literatura personalista y fuertemente racial. Es una versada en la que Arona, habilísimo versificador, imita el habla de un negro de Lima. Y empieza así: mi amito ño Juan Antonio te vendió palapalá, y tú dijiste, demonio, a talón don no pará. Campanerito de mi ánima, tamarerito se va. Y así por el estilo, son varias estrofas las de esta poesía que Palma recibió sin duda con mucho disgusto, pero que no le ocasionaron estos versos a Palma, no le ocasionaron un disgusto que lo llevara a contestar en semejantes términos a su adversario. Pienso que este desencuentro fue capital en las relaciones que mantuvieron el resto de sus vidas. La afición a los peruanismos, a las voces americanas de Palma, lo llevó a escribir en el año 1876 una lista de peruanismos que revela ciertamente la consulta de Arona, de los peruanismos de Arona, que aún no se habían reunido en libro, pero que ya habían aparecido en una revista limeña, El Correo del Perú. Bueno, recogió pues Palma una larga lista de peruanismos, varios de ellos ya advertidos por Arona, y a esa lista le sumó otros peruanismos de su propia cosecha. Bien, en el año 1881, las relaciones entre ambos escritores seguramente eran favorables, pues Palma figura entre los poetas que homenajearon a un joven limeño muerto a raíz de las heridas sufridas en la batalla de San Juan, Felipe Vallerriestre, pariente político de Arona.
quien le publicó una corona fúnebre, es decir, un libro que recogió los homenajes literarios de sus colegas y amigos. Más tarde, en el año 1883, Arona publica su diccionario de peruanismos en Lima y en Buenos Aires. Empieza la publicación en Lima y concluye en Buenos Aires. Y menciona Arona a Palma por la publicación de unas comedias de Manuel Asensio Segura algunos años antes. Pero la política, que muchas veces fue materia de enfrentamiento entre escritores y entre amigos inclusive, incluso románticos de la Bohemia de Palma, no parece haber sido, en el caso de Palma y Arona, un motivo de profunda desavenencia, pues Arona fue nombrado por el general Iglesias, el presidente general Iglesias, para representar al Perú en Argentina, Uruguay y el Brasil, mientras que el mismo gobernante Iglesias nombraba a Palma director de la Biblioteca Nacional encargado de su reconstrucción. Bueno, en La Bohemia de mi tiempo, el ensayo que Palma escribió haciendo memoria de su generación, del grupo de jóvenes dedicados a la literatura que empezaron a escribir, algunos hacia 1848, otros un poco antes, otros algunos años después. Arona ciertamente debía figurar, y de hecho figura, cuando Palma lo señala como el más joven bohemio después de Constantino Carrasco. Y recuerda en este famosísimo ensayo memorialista, La Bohemia de mi tiempo, que Arona compuso antes de 1860 la comedia en 2 actos titulada El intrigante castigado. Cito: comedia que abunda en situaciones cómicas, en escenas bien dialogadas y en versificación fácil y acentuada de criollismo. Llama la atención, sin embargo, que Palma no hiciera mención de su diccionario de peruanismos. Seguramente porque esta obra fue posterior a 1860, año que Palma se puso como límite. En la misma obra, La Bohemia de mi tiempo, Palma menciona a Arona entre los bohemios sobrevivientes, pues en efecto, varios ya habían fallecido hacia 1886. Pero Arona se distinguía por haber merecido que la Real Academia Española lo nombrara académico correspondiente, como también lo era Palma. La diferencia era 1 o 2 años. Palma lo había adelantado a Arona, seguramente por sus estrechas relaciones con los académicos madrileños. Hay una carta muy simpática publicada de Palma a Arona del año 85 u 86 sobre cuestiones gramaticales. Palma contestó mediante esa carta una que no conozco de Arona, publicada también en los diarios de Lima, en la cual
Arona criticaba a Palma por una cuestión de sintaxis, ¿no? Una cuestión de sintaxis. Es mejor que lea el párrafo correspondiente. Amigo y compañero, tiene bemoles esto de discurrir sobre propiedad de locuciones y concordancia. Por fortuna, en esta vez no hay que rasgar sangre y puede decirse que casi estamos de acuerdo. Usted escribió, lo que sobra son empleados, lo que falta son empleos, y escribió bien. Sin pretensión a enmendarle la plana, yo copié. Lo que sobra es empleados, lo que falta es empleos. Y no escribí mal. Y Palma sigue la misiva justificando ambas, ambas, ambas concordancias. La suya en singular y la de Arona en plural. Y cita Palma, bueno, en favor de uno y otro, la autoría reconocida de algunos talentos literarios, incluido Cervantes. Al final de la carta le dice, ya ve usted, mi estudioso y entendido compañero, que si hay autoridades de argumentos en favor de su opinión, tampoco escasean en favor de la mía. Esta es una de tantas cuestioncillas de lenguaje en las que así puede sostenerse el pro como el contra, ni más ni menos que si se tratara de anato y canonjías, o de política y partidos, controversias en las que Dios nuestro Señor libre a usted y a mí por los siglos de los siglos. La nuestra, sobre tema gramatical, ha tenido siquiera el mérito de ser inofensiva y tal vez provechosa para los estudiantes de sintaxis, dándole campo para dividirse en bandos, unos por el plural, otros por el singular. No habrá cabezas rotas, le aseguro. Poco después, 1887, los académicos correspondientes peruanos se reunieron y lograron, pues, previas coordinaciones y estímulos recibidos de la Real Academia Española, lograron instalar la academia correspondiente de la Real Española en el Perú, nombre que tuvo nuestra academia en sus inicios. El problema fue que Arona, cuyo carácter polémico era muy conocido, cuestionó a Ricardo Palma por haber tomado algunas decisiones o por haberse señalado como el académico correspondiente peruano más caracterizado para llevar adelante esta importante gestión. Entonces, una vez más, Arona recurrió a la prensa y publicó sus críticas a Palma. Palma se vio obligado a contestar. Palma tuvo que contestar y lo cierto es que este cambio de opiniones pues, se hizo público, ¿no? Por la voluntad de Arona, a quien en Lima pues, muchos se indicaban como una persona de carácter difícil, por decirlo menos. Paz Oldaño Unanue exhibió su posición en una carta al comercio
en la que le negó a Palma el derecho de proponer candidato para presidir la academia correspondiente que se iba a crear. Quizá tenía razón, pero lo cierto es que se caracterizaba por su genio díscolo y por oponerse a casi todo lo que se ofreciera. Palma expresó por la prensa lo que a su criterio era el motivo de la oposición de Arona Roca, de Arona a Monseñor Roca, el candidato de Palma, ¿no? ¿Cuál era ese motivo, según don Ricardo? El haber sido Roca, Monseñor Roca, otro académico correspondiente, en un jurado de un premio literario del Ateneo, el haber Roca como miembro de ese jurado, concedido la medalla de oro a Cisneros, al académico Luis Benjamín Cisneros, y no a Juan de Arona. Lo cierto es que Juan de Arona siguió atacando a Palma, incluso en forma burlona, y negándole competencia a Roca. Bien, superado el incidente, los académicos se volvieron a reunir en la biblioteca y finalmente esto concluyó precisamente el día 30 de agosto de 1887, cuando se instaló la Academia Peruana correspondiente en el Salón General de la Universidad de San Marcos, habiéndose escogido la festividad de Santa Rosa de Lima para llevar adelante esa excelente función y memorable función académica. Debo apurar el paso y citar finalmente que cuando Palma viajó a España como delegado peruano a las celebraciones por el cuarto centenario de Colón, cuarto centenario del descubrimiento de América, Arona, que ya vivía sus últimos años y años de amargura y de frustración por haber sufrido algunas derrotas judiciales que afectaron fuertemente su patrimonio, Arona, en viaje Palma, lo atacó a través de la prensa, de su semanario satírico, temido por muchos, titulado El Chispazo. La noticia se la dio a Palma mediante una carta muy noticiera, Clorinda Mato de Tormes, esta cusqueña a vecindad de Lima, destacada por su actividad periodística, pero también por haber imitado con bastante gracia y acercamiento a Palma en sus recordadas y también muy leídas tradiciones cusqueñas. Debo decir a manera de paréntesis que entre las muchas personalidades que fueron atacadas por Arona en sus últimos años, estos años de amargura, como digo, estuvo también doña Clorinda Mato de Tormes. Más tarde, muerto ya Arona, Palma lo elogió, lo citó en sus obras léxicas o lexicográficas, ¿no? Neologismos y americanismos, y esta de largo título y de breve subtítulo, ¿no? Papeletas lexicográficas. Y en una carta privada a un escritor conocido, extranjero, le dijo: en materia de limeñismo, las autoridades acatadas, sin vuelta de hoja, son don Felipe Pardo, el poeta cómico Segura, Juan de Arona y Fuentes el Murciélago. Es decir, Palma era hombre que sabía muy bien reconocer los méritos, incluso los de aquellos colegas que no lo hicieron mucho. Finalmente,
En un discurso de Palma del año 1917, que no pudo leer dada su avanzada edad y debilidad, discurso con motivo de la reinstalación de nuestra querida academia, que durante muchos años eh, tuvo una existencia, digamos, silente. Palma elogió a su detractor, Arona, en los siguientes términos. Pedro Paz Soldán Yunani, de ilustre abolengo intelectual, fue el tercero de los académicos que nos abandonó. Fue el ingenio más complejo y el espíritu más atormentado de su generación. Clásico por escuela, por antecedentes culturales y por primitiva orientación de su inteligencia, en la natural fructificación de sus aficiones, buscó la corrección de la forma y la pureza de la expresión. Pero las tempestades morales de su vida contradictoria y la constante inquietud de su alma formaron el ambiente moral de su producción literaria y le hicieron romántico en la dirección amarga e irónica de un humorismo criollo, lacerante y zumbón de sí mismo y de todos. Contribuyó Arona a la filología americana con su diccionario de peruanismos, obra de positivo mérito con la que puso su nombre al lado de los Baralts y los Cuervos. Bueno, esto es lo que quería decirles. Muchas gracias por la atención. Agradecemos al académico Osvaldo Holguín Cayo por su importante aporte. Y la última intervención de esta noche estará a cargo del académico Marco Martos Carrera, quien disertará sobre la Academia Peruana de la Lengua y la Asociación de Academias. Marco Martos Carrera es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, doctor en Letras, especialidad en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1974. Fue decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la mencionada Casa de Estudios durante los periodos 2004 al 2007 y 2010 al 2003. Ha publicado 25 libros de poesía. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, portugués, italiano, griego, húngaro, chino y holandés. Como crítico, ha publicado Las Palabras de Trilce, en coedición con Elsa Villanueva, Llave de los Sueños, antología poética de la promoción 1945-1950. Entre Milenio y Milenio, en la Víspera, antología del cuento peruano 1950-1997. Entre otras distinciones, ha recibido el premio Fomento de la Cultura, área Poesía, José Santos Chocano, en 1969, el premio La Casona 2009 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Medalla de Lima, el 18 de enero de 2017, otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Le cedemos la palabra al académico Marco Martos Carrera, quien disertará esta noche sobre la Academia Peruana de la Lengua y la Asociación de Academias. Adelante. Buenas noches. Un saludo especial para Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, quien nos acompaña, y es ella una persona por la que tenemos especial consideración y aprecio. Y por su intermedio saludamos también a todos los académicos del Ecuador que están contribuyendo también a la redacción en lo que respecta al Ecuador del Diccionario Gastronómico Panhispánico que tiene a su cargo la Academia Peruana por encargo de la Asociación de Academias. Bueno, justamente mi intervención se mezcla un poco con la de Osvaldo Holguín Cayo, porque tiene que ver con la Academia Peruana, con su fundación, su desarrollo y su vínculo con la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Academia Peruana, digamos, tuvo un largo tiempo de gestación y hay dos fechas para recordar. Una es el 5 de mayo de 1887, donde la Academia Española decidió
digamos, nombrar a la academia inexistente todavía peruana como correspondiente de la lengua española. Nosotros celebramos el 30 de agosto de 1887 como el día, digamos, de su primera aparición pública. Antes hubo, digamos, muchas conversaciones, encuentros y votaciones para elegir al presidente de la academia, que después se llamó director y ahora otra vez presidente. Y Palma, naturalmente, era uno de los candidatos. Y, sin embargo, no lograba conseguirlo. Habían votaciones en empate. Para completar lo que dice Osvaldo, lo que ocurre es que Arona, Pero Pasoldán y Unanue, adversario por las razones que Osvaldo ha dicho de Palma, no era capaz tampoco él de ganar la elección, pero sí de impedirla de Palma. Esa fue la situación por estos celos de dos personas que tenían el mismo campo de actividad, ¿no? Palma, pues, había sido uno de los que no les había dado un premio de poesía, como lo ha dicho Osvaldo, a, a, a Arona, y Monseñor Roca era el otro. Así que eso no lo olvidaba Arona, simplemente más la supuesta ofensa a su padre, y Arona, pues, era lo que Palma calificó como díscolo colega. Esa es frase de Palma, díscolo colega. Entonces, al final hubo un acuerdo y se eligió a Francisco García Calderón y Landa, que había sido presidente de la República en los años de la Guerra del Pacífico, al final, y no había cedido territorio al adversario, motivo por el cual fue detenido y que es una razón también por la que su hijo, Francisco, que sería después un filósofo reputado, nació en Santiago de Chile. Qué curioso. Y su otro hijo, Ventura García Calderón, el célebre Ventura García Calderón, nació en París. Bueno, entonces, Palma siguió siendo un hombre muy representativo de la Academia Peruana. Son conocidos los hechos de 1892, donde él fue designado representante del Perú ante la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Y de modo lateral, Palma acudió a la Academia Española, donde se produjo esa polémica célebre con académicos españoles por la incorporación o no de palabras, digamos, creadas en el continente americano. Ese hecho, que fue uno de los muchos que vivió Palma durante su visita, es el que se recuerda más porque motivó el apartamiento de Palma un poco de las actividades académicas. De tal manera que esa es la razón por la que en 1917 se reabre un poco la Academia Peruana. Palma, digamos, cedió a los ruegos de académicos, tanto peruanos como españoles, y abrió las puertas de la academia a nuevos académicos, entre otros Javier Prado, José Gálvez, Víctor Andrés Belaúnde. Bueno, Palma, digamos que ya tenía sus fuerzas bastante menguadas, murió en 1919, como lo ha dicho Osvaldo Holguín, y le sucedió Javier Prado, que también murió pronto, y a pesar de que fue un presidente muy activo, publicó un boletín, por ejemplo, ya Prado en 1918, y estos son los años del gobierno de Leguía, años duros para toda la sociedad peruana y para los propios académicos. Algunos académicos fueron deportados, no por ser académicos, sino por ser adversarios de Leguía. Uno de ellos, Luis Fernán Cisneros, el padre de Luis Jaime Cisneros. Bueno, entonces la academia vivió un tiempo oscuro y recién en 1926 abre sus puertas con José Rada y Gamio, encargado un poco de hacerla funcionar, pero un hombre muy allegado al gobierno de Leguía.
Y lo primero que hace Rada y Gamio es incorporar a Augusto B. Leguía como miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Yo mismo he conseguido copia de ese discurso que está en el local de la Academia y que, bueno, cualquiera puede consultar. Es un hecho insólito que ocurrió en ese año. Se puede decir que fue el único acto público de la Academia, y después vinieron los años oscuros de Sánchez Cerro y la dificultad que hubo en 1932. La Academia permaneció cerrada durante todo este tiempo y se reabrió en 1934 con José de la Riva Agüero, que estuvo como presidente de la Academia, como director ya, desde 1934 hasta 1944. Y a su muerte le sucedió Víctor Andrés Belaúnde, que mantuvo la presidencia hasta 1966. Y este periodo, que no está muy bien ilustrado en su mayor parte, no hay muchos documentos porque Belaúnde, digamos, era un presidente de la Academia muy viajero y que estaba en las Naciones Unidas por un lado y otro. Sin embargo, un hecho muy importante ocurrió, al cual me voy a referir con un poquito más de detenimiento después, y que es la fundación de la Asociación de Academias en México 1951. Eso lo reservo para el final y solamente quería, digamos, saludar la presencia de otros presidentes o directores de la Academia que sucedieron a Víctor Andrés Belaúnde, y que son Aurelio Miro Quesada, que quisiera destacar de manera muy especial, porque debemos la actual organización de la Academia la debemos a Aurelio Miro Quesada. Él incorporó nuevos miembros, fue un espíritu bastante amplio que incorporó, por ejemplo, a Luis Alberto Sánchez, que era su antagonista político, y dio un nuevo reglamento a la Academia, y, y hubo también nuevos vientos y publicaciones muchas que celebrar. Le sucedieron académicos muy destacados, que voy a mencionar rápidamente: Augusto Tamayo Vargas, Estuardo Núñez, José Jiménez Borja, que más tarde, que también en 1951 fue secretario de actas de las reuniones en México que fundaron la Asociación de Academias de la Lengua Española. Luis Jaime Cisneros, un presidente muy querido por muchos, y también Ricardo Silva Santisteban. De tal manera que en el día de nuestro aniversario, a todos ellos les rindo mi más ferviente homenaje. Este aniversario nos encuentra en medio de una permanente actividad con encuentros lexicográficos, publicaciones de libros, actividades con maestros de distintas partes del país. Pero lo más importante está por ocurrir. Es el Congreso de la Lengua, que se desarrollará en Arequipa en octubre de 2022, con la participación de 23 países de la Asociación de Academias de la Lengua Española. No es un congreso solamente de académicos, sino de países, y concurrirán escritores reputados en cada una de las comunidades. Simbólicamente, el congreso estará dedicado a la lengua, al mestizaje y a la interculturalidad, de manera que las lenguas originarias que comparten territorios con el español estarán convenientemente representadas y estudiadas. Ahora me voy a referir a la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Asociación de Academias de la Lengua Española se fundó en México en 1951. Y yo quisiera subrayar la importancia del presidente de México en ese momento, Miguel Alemán, que es el autor de la iniciativa de la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y averiguando en estos días sobre Miguel Alemán, debo decir que su actividad como presidente fue múltiple y también de alguna manera participó en las Naciones Unidas para que el español fuese una de las 5 lenguas francas elegidas por esa
esa institución para transmitir de manera ordinaria sus mensajes. Esas lenguas son el inglés, el francés, el español, el ruso, el árabe, el chino mandarín. Y quiero decir que es la lengua, junto con el inglés, que se habla en más países de todas las lenguas elegidas en ese momento. El chino, bueno, en China. El ruso, bueno, en Rusia y algunos países cercanos. Pero el español y el inglés se hablan en muy distintos países. Bueno, el francés también, pero menos que el inglés y que el español. Y en esa iniciativa está presente Miguel Alemán. Debo decir que la fundación, que la realización de ese encuentro en México y la constitución de la Asociación de Academias de la Lengua Española no fue fácil. Y en verdad hay que hacer un elogio a la Academia Mexicana de ese momento y al gobierno de México, que manejó el asunto también con dedos, digamos, muy finos, sobre todo frente a España. La primera reacción del gobierno de España frente a esta convocatoria fue muy agresiva y casi quería poner condiciones para la realización de este congreso. En cambio, los académicos españoles fueron, digamos, muy permeables a la realización de este congreso. Y justo es decir que gracias a esa permeabilidad es que la asociación cuenta con España en tiempos posteriores. No puedo abundar en los detalles, pero lo que ocurre es que México reconocía al gobierno republicano como representante de España y Franco, bueno, naturalmente no quería eso, pero sus representantes se expresaron de manera bastante agresiva. Y el gran cuidado que tuvo la representación de México, digamos, merece el aplauso aún pasados tantos años, desde 1951. Bueno, en lo que concierne a los peruanos, en ese momento eh, no estuvo presente Víctor Andrés Belaúnde, pero nos representaron las siguientes personas. He recogido sus nombres: Juan Bautista de la Valle, Enrique López Albújar, Felipe Barreda y Laos, Guillermo Hoyos Osores, José Jiménez Borja, Honorio Delgado y Rubén Vargas Ugarte. Todos ellos muy destacados en cada una de sus profesiones. Aquí, digamos, Rubén Vargas Ugarte es un destacado historiador, Honorio Delgado, el psiquiatra peruano que tomó primero contacto con Freud, con Sigmund Freud, en los años 20, aunque después se distanció de él. José Jiménez Borja, que luego fue presidente, más tarde presidente de la Academia Peruana de la Lengua, un destacado gramático y hombre que manejaba muy bien el lenguaje. Fue secretario de actas de este congreso y muchos años más tarde, en 1979, fue el encargado de revisar la constitución peruana de ese año, que, bueno, según se dice, pues no tiene errores de ningún tipo, gracias a la mano de Jiménez Borja. Guillermo Hoyos Osores, Felipe Barrera y Laos son dos destacados diplomáticos peruanos de ese momento. Enrique López Albújar es novelista muy destacado también, y Juan Bautista de la Valle, digamos, también es otro diplomático y también jurista de consideración. Esta es la presencia de la Academia Peruana en ese momento. Hay un libro que se llama Orígenes de la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicado en el año 2010 por la Academia Mexicana de la Lengua, que yo recomiendo consultar para el que quiera abundar en detalles, y están también publicadas las actas, todo lo que se discutió ahí, digamos, línea por línea. Yo quisiera subrayar que
en ese momento no había la claridad que ahora tienen los lingüistas respecto de la lengua. Pero sí había algunas cosas claras. Y como convenía a ese instante, en algún momento se citó a escritores españoles, justamente para subrayar la importancia de esta asociación de academias que se fundaba en ese instante. Y aquí hay una cita que se leyó en ese congreso, que es de Unamuno, de 1901, y dice así: esparrámase hoy la lengua castellana por muy dilatadas tierras, bajo muy distintas zonas, entre gentes de muy diversas procedencias que viven en diversos grados y condiciones de vida social. Natural es que se diversifiquen en el habla. ¿Y con qué ha de pretender una de estas tierras ser la que dé la norma y tome el lenguaje de todas ellas? ¿Con qué derecho se ha de arrogar Castilla o España el cacicazgo lingüístico? Eso lo dijo Unamuno en 1901. Y en 1951 sus palabras fueron tomadas como sacrosantas por los académicos de todas las academias de ese momento, que eran 20, excepto la española, que no había concurrido por las razones que ya he comentado. Entonces, en ese momento, yo estoy diciendo cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la Asociación de Academias, pero sin embargo, las polémicas, las discusiones fueron a veces bastante ásperas. Había algunos, como el novelista mexicano Martín Guzmán, que simplemente proponía apartarse de España y que nos olvidemos de la Real Academia Española. Y justamente un peruano, Rubén Vargas Huarte, fue el que le contestó en uno de sus momentos diciendo que no podemos ignorar el enorme trabajo lexicográfico en defensa de la lengua y lingüístico que hace la Real Academia Española. Los hechos dieron la razón a Unamuno, dieron la razón a Rubén Vargas Ugarte, dieron la razón a Miguel Alemán, que fue el impulsador de esta idea. Se puede decir que los académicos españoles, después de este congreso, premiaron al presidente Miguel Alemán, incorporándolo con todos los derechos a la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, quiero decir que a partir de ese instante se va generando post-congreso una relación, digamos, muy fluida entre la Real Academia Española y la Asociación de Academias. Al comienzo no se sabía dónde iba a ser el lugar, pero digamos, el lugar, la sede de la Asociación de Academias. Y finalmente se acordó a partir del año siguiente que fuese en Madrid. Fue un gesto con España y yo imagino que el propio gobierno se dio cuenta que se había equivocado y a partir de ese instante la Asociación de Academias tiene un funcionamiento, digamos, irreprochable que nos lleva a ciertas conclusiones, digamos, de política institucional que no podemos hacer otra cosa que aplaudir. La principal es que la Academia Española, la Real Academia Española, deja de ser la propietaria de los diccionarios de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que pertenecen a las 23 academias. Todos los diccionarios que salen, digamos, de la Asociación de Academias, incluyendo el antiguo diccionario llamado DRAE de la Real Academia Española, que ahora ya se llama de otra manera, es el diccionario de la lengua española y está, digamos, regido por las 23 academias que conforman esta institución. Un hecho muy importante ocurrió el año 2010, que fue cuando la Asociación de Academias hizo el diccionario de americanismos como un diccionario con el mismo valor que el diccionario de la lengua española. De tal manera que no hay que pedir permiso a nadie para hablar como los americanos. Es decir, cada uno de nosotros tiene el derecho a hablar la lengua como la recibe de sus padres, como la recibe de su comunidad. Y hay un hecho simbólico que se lo debemos a la Asociación de Academias, y es que
y es que Ricardo Palma, el antiguo réprobo, la persona a la que no le aceptaron palabras para incorporar al diccionario de la Real Academia Española en 1892, preside el despacho del secretario general de la Asociación de Academias. Está ahí el retrato de Ricardo Palma, y los americanos, no solamente los peruanos, yo creo que podemos darnos satisfechos con este detalle, esta gratitud, que fue iniciativa de Humberto López Morales, académico nacido en Cuba, que vivió un tiempo en Puerto Rico y otro tiempo en España, a quien también rindo aquí mi más ferviente homenaje. Entonces podemos decir que los diccionarios de la Asociación de Academias son múltiples, son muchos, ¿cierto? Pero para hablar de la lengua general, se puede decir que tenemos el diccionario de la lengua española, el diccionario de marganismos, y cada uno de los diccionarios que hacen las academias o los países o personas radicadas en los países, que son el diccionario de americanismos, el diccionario de peruanismos, de colombianismos, de ecuatorianismos, de todos los países, con el mismo valor. Y yo creo que podemos darnos por satisfechos, y siento que estoy empezando a hablar y que el tiempo se me ha terminado. De tal manera que bruscamente termino, porque estas cosas deben durar una hora, más o menos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo nuevamente a Susana Cordero y a Alberto Varillas, vicepresidente de la Academia, que noto que está entre las personas que están en sus casas escuchando esa transmisión. Un abrazo para todos y espero que estemos todos bien el próximo año para encontrarnos en la ciudad peruana de Arequipa. Muchísimas gracias. Agradecemos al académico Marco Martos Carrera por su interesante exposición acerca de la Academia Peruana de la Lengua y la Asociación de Academias. Agradecemos a los académicos que nos acompañaron esta noche, Osvaldo Holguín Cayo y Marco Martos Carrera. Agradecemos también a los académicos que nos acompañan en la transmisión de Facebook, de Zoom, perdón, y que al público que nos ha acompañado por esta plataforma, así como por las redes sociales. De esta manera damos por culminado este evento en una fecha tan especial para la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias y muy buenas noches con cada uno de ustedes.